Buenos días, hermanos. Vamos a orar antes de empezar. Padre bendito, gracias, Señor, por este nuevo día, Padre, por este día diferente que nos diste, Señor bendito, con el cambio de hora, con esta lluvia hermosa, Padre bendito, que la necesitamos. Gracias por todas tus bondades, Padre, para con nosotros, mi Señor bendito. Gracias por dejarnos estar vivos un día más. Ayúdanos, Padre, a llevar este servicio, esta lección de hoy, Padre, que entre en nuestros corazones, Señor bendito, que nos guíe en la vida, que aprendamos algo, Padre, porque a eso venimos ante ti, Padre, a estudiar tu palabra y aprender un poco más, Padre, y ponerlo todo en nuestras vidas para nuestras necesidades, para nuestros afanes, para todo, Padre mío. Gracias, mi Señor, por tanto amor, Padre bendito. Cuida a los hermanos que vienen en camino, Padre, los que no están presentes, cuídalos también a sí mismo, Padre. Te pido, Señor, que sea una hora llena de conocimiento para todos, Padre bendito. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados que hemos hecho hoy, Señor Santo. Te lo pido todo esto en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno. ¿Alguna vez alguien te perdonó? ¿A alguien lo han perdonado alguna vez? Sí. Varias veces. En la lección de hoy se llama Jesús me dio gracia y perdón. ¿Y qué es gracia? Yo la busqué en los diccionarios, la busqué, dije vamos a ver cuál es la definición de gracia. Dice, es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. Es un poder habilitador y sanación espiritual por medio de la misericordia y el amor de Jesucristo. Otra definición dice, es un don gratuito que Dios nos hace de su vida infundada por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla. ¿Y el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y que no guarde rencor ni castigarle por ello. Esta mañana vamos a estar viendo Juan, el capítulo 8, versículos del 2 al 11. Juan, capítulo 8, versículos del 2 al 11. Vamos a empezar primero con el versículo del 2 al 6, si alguien me lo quiere leer, por favor. Juan, capítulo 8, versículo 2 al 6. Amén. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Hasta el 6? Sí, el 6 también, por favor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. En estos versículos, hermanos, vemos que en esa mañana Jesús estaba enseñando a mucha gente. Aquí dice que a todo el pueblo, pero era bastante gente, porque no todo el pueblo estaba presente, pero sí era demasiada. Y lo estaba haciendo sentado, que antes era una autoridad enseñar sentado. Así se acostumbraban los que lo hicieran los rabinos de la época. Pero entonces, ¿qué pasa cuando está aquí sentado enseñando a todos? Llegan, de pronto interrumpiendo las enseñanzas de Jesús, llegan los escribas y los fariseos hasta donde estaban, interrumpiéndole de forma ruda, demostrando
lo poco que les importaba y haciendo uso de la autoridad para entrar en el pueblo. Porque sí sabemos nosotros quiénes son los escribas y los fariseos, ¿verdad? Por si alguien no sabe, o yo siempre antes cuando empezaba a leer la Biblia decía, pues ¿quiénes son tanto estos escribas y fariseos? ¿Por qué persiguen tanto a Dios? ¿Cuál es el problema que tienen con él? Los escribas eran intelectuales responsables de los servicios de secretaría. Ellos estaban encargados de inscribir, clasificar, contabilizar y copiar, como por ejemplo la correspondencia del rey y el ejército, entre otros. O sea que eran los sabiondos, los que más educación tenían. Los fariseos eran un grupo político, social y religioso judío que conocían la ley y eran responsables de la enseñanza oral del pueblo. En el versículo 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero la intención que ellos llevaban no era de justicia, sino era para desprestigiar a Dios. Por eso llegaron sin avisar, interrumpiendo. En el versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Si Jesús afirmaba el apedreamiento de la mujer, entonces su imagen de amigo de los pecadores se iba a derrumbar. Lo pusieron en medio para que tomara tratando de atraparlo, de acosarlo, para que tomara una decisión. Pero si afirmaba que la apedrearan, entonces iban a decir, ¿en dónde está tu arrepentimiento, tu amor por los pecadores? Y además iba a estar en contra de la ley romana, que consistía en que al culpable lo tenían que llevar ante la corte, y la corte era la que decidía si le dictaban pena de muerte o no. Por otro lado, si decía que la dejaran libre, entonces iba a quebrantar la ley de Moisés, que explica las consecuencias del adulterio. Alguien, si puede ir, por favor, que me lean Deuteronomio, capítulo 22, el versículo 22. Sí, por favor, de Deuteronomio. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y alguien más que me lea Levítico, capítulo 20, 10. Levítico, capítulo 20, el versículo 10, por favor. Dice así, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indescriptiblemente serán muertos. Entonces ahí estamos viendo, con el simple hecho de que los fariseos y los escribas no llevaban al hombre, ellos también estaban quebrantando la ley. Pero seguían preguntándole a Jesús para poder tentarle y acusarle. En estos versículos acabamos de ver cuál es la actitud espiritual que nosotros los cristianos mostramos. Tenemos superioridad religiosa, tenemos desprecio, falta de comprensión, tenemos espíritu de condenación. O nosotros que conocemos la palabra y ley de Dios debemos enseñarla, practicarla y nunca manipularla a nuestro favor, porque a los ojos de Dios ningún pecado está oculto. Ahora, alguien que me lea Juan 8, versículos 6 al 9. Del 7 al 9, sí. Amén. Y como insistió
insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Aquí en estos versículos estamos viendo que Jesús los ignoró. Él ignoró a los acusadores, a la mujer, ¿no? Él se sentó, nos dice que se sentó, se inclinó en el suelo y escribía en la tierra con el dedo. Así como lo hizo en las tablas que le dio a Moisés. Recuerdan que escribió también con el dedo. ¿Qué estaba escribiendo? Hay suposiciones que dicen que, algunos dicen que estaba escribiendo los 10 mandamientos. Otros que hacía una lista de los pecados de cada uno de los acusadores. Otros decían que era la sentencia: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso no lo sabemos, son solo especulaciones de qué hay. Jesús afirmó la ley de Moisés y puso el paso de la ejecución sobre los acusadores, porque Jesús esperaba que los acusadores fueran personas totalmente libres de pecado. Porque si tú ibas a acusar a alguien, tú primero tenías que estar limpio, ser libre de pecado. Es como hoy, nosotros no podemos juzgar a nadie si tenemos, como quien dice, cola que nos pisen. Y aunque no tengamos nada, no es nuestro trabajo, no es ni nuestro lugar para poder juzgar absolutamente a nadie, ni a quien esté más cerca de usted, ni a su esposo, a su esposa, a sus hijos, no. Él siguió escribiendo en la tierra y dio por concluida su participación. Solo había que esperar qué iban a hacer ellos, porque él les desnudó su conciencia a todos los acusadores. Él los retó, por decir esto, a hacerse una autoevaluación y recordarles que los testigos deben ser personas de carácter moral que aplican la ley adecuadamente y tienen una motivación correcta. Si usted va a hacer algo, esté seguro que lo que usted quiere sea para bien y no para mal de alguien. Así que él siguió escribiendo y se fueron uno a uno, los líderes viejos primero y los jóvenes los siguieron. Entonces la mujer se quedó frente al único digno de juzgarla. Yo no sé por qué, siempre me he preguntado, ¿y por qué los viejos se fueron primero? ¿Será que como ya estaban viejos tenían más pecados que los demás? De la vida que habían seguido, estaban conscientes de que habían pecado más. No sabemos. ¿Qué necesitamos considerar nosotros antes de hacer un juicio sobre alguien? ¿Qué consideramos antes de opinar o criticar a alguien o juzgar a alguien? No necesitamos nada, lo hacemos porque lo hacemos, se nos sale de la boca y es muy fácil apuntar el dedo, pero cuando usted está apuntando un dedo para allá, 3 dedos están apuntando para acá. Entonces hay que pensar antes de juzgar. Ahora, alguien que me lea los versículos 10 y 11. Amén. Dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En estos 2 versículos, Jesús dignificó a la mujer adúltera.
Él no le condenó su pecado y la trató con respeto, no como la llevaban los fariseos, porque aparte de que antes la mujer casi no la denigraban mucho y no tenía valor para los judíos. Jesús la dignificó. Él no le condenó su pecado, la trató con respeto, con el solo simple hecho de llamarla mujer, porque así como le dijo a ella, así también a su madre le llamó mujer. Si se acuerdan, no le dijo mamá, le dijo mujer. A la adúltera también le dijo. La llamó mujer con el mismo término que usó para dirigirse a su madre, que está en Juan 2:4. Son poquitos capítulos que nos enseñan, pero esta es una gran lección para nosotros. En nuestro trato con los discriminados por la sociedad y la religión, esto nos muestra que si Jesús tuvo compasión de esa mujer, que si la perdonó, la ayudó, ¿por qué nosotros vamos a juzgar o por qué nosotros no podemos ayudar al necesitado, al que son discriminados? Por simplemente con un homeless, con un vagabundo, a veces ni nos queremos acercar a ellos. Les tenemos miedo, les tenemos asco, aunque se oiga feo, pero no podemos acercarnos y con nuestra mano amorosa decirles, yo te ayudo, ¿quieres un café? ¿Quieres algo de comer? Y luego empezamos a juzgar. Es que están aquí por drogas, están aquí que mucho es cierto. Pero mucha gente no, mucha gente pierde la esperanza, no conoce a Dios. Y se va para lo bajo y no entiende y no hay nadie que le tienda la mano y que le hable de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo creen que se sintió la mujer en ese momento? Con todo lo que Dios le había dicho. ¿Creen que se siguió? Feliz, liberada. Claro, sí. ¿Se imaginan cómo poniéndonos en su lugar nosotros, qué sentimiento de felicidad saber que todos te condenan, que sí pasa hoy en nuestros tiempos, que todos te condenan, pero siempre hay una persona que te tiende la mano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Buscar quién está necesitado y tenderle la mano con cualquier cosa, hasta con una simple llamada, con un simple hola o buenos días, es mucho para alguien. Él era el único que podía condenarla y le extendió gratuitamente el perdón de sus pecados. Esto era posible porque pronto Jesús entregaría su vida por los pecados de ella. Si recuerdan, para estos tiempos ya eran que Jesús andaba en Galilea y que ya estaba cerca su muerte. Y él sabía que ese perdón que le estaba dando a él le iba a costar sufrimiento y dolor. Y aún así él la perdonó. La gracia viene con Jesús, el Cordero de Dios. Nosotros también recibimos la gracia y el perdón de nuestros pecados. Jesús encuentra a las personas en el lugar de sus pecados, pero no las deja ahí. La gracia y el perdón son el inicio de una nueva vida, donde no hay lugar para el pecado. Si aceptamos a Jesús y sabemos que Él perdonó nuestros pecados, que murió por nuestros pecados, tenemos que empezar una vida santa. No quiere decir que en extremo que no salga, que no vea la tele, que no vaya al viaje, que no. Tenemos que empezar una vida limpia con nosotros mismos para poder dar testimonio a otros, para que acepten a Jesús también. Como sabemos, perdona nuestros pecados, pero eso no significa que vamos a seguir viviendo en el pecado o que vamos a seguir haciendo cosas pecaminosas.
Tenemos que decidirnos cuando lo buscamos a saber que somos santificados por Él y que es en serio, que no es un juego aceptar a Jesús y decir, oh, yo soy cristiano, voy a la iglesia, hago esto, y saliendo de aquí afuera es completamente diferente la persona. Entonces Jesús no murió por nosotros, no sufrió tantos golpes, tantas humillaciones, para que nosotros un día digamos sí y el siguiente día digamos no. La salvación que Jesús regala tiene como resultado una vida de santidad. Así que Jesús nos dice, ve por la vida y no peques más. Este relato fue un relato lleno de misericordia, de gracia y de perdón. Dios lo mostró porque con su misericordia no le dio a la mujer el castigo que merecía por su pecado. Esa fue su misericordia. Su gracia le dio a la mujer algo que no merecía ni que se había ganado de ninguna manera. Con su perdón canceló las deudas, poniendo a un lado los pecados, limpiando, rescatando y liberando, así como lo hace con nosotros. El autor de la lección de hoy nos da un consejo. La forma de no sentirse ya más culpable no es negar la culpa, sino enfrentarla y pedir el perdón de Dios.